Hola, buenas tardes a todas, todos quienes nos están acompañando en esta grabación. Por un problemita técnico no logramos transmitir en vivo, pero vamos a dejar igual acá la grabación de esta importante actividad. Desde UTE Patrimonial hemos estado haciendo distintas actividades en el marco de las conmemoraciones, ya sea de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular y por supuesto también del golpe de Estado y el ciclo que se abre en nuestra historia nacional. Hoy quisimos invitar a tres historiadoras destacadas en su ámbito que se dedican al estudio desde el género justamente a analizar nuestro pasado reciente. Nos van a acompañar la doctora Carla Peñalosa, la doctora Gina Inostroza y la doctora Andra Javiera Robles. Y bueno, nos vamos a ir presentando a cada una en la medida en que nos exponen sus investigaciones. Primero voy a exponer Carla Peñalosa. La doctora Carla Peñalosa es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, magíster en Historia de la Universidad de Chile, licenciada en Historia y Sociología de la Universidad de Chile y se desempeña actualmente como académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Además también de tener cátedras en el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros y papers en relación a mujeres y participación política. Y le damos la bienvenida entonces a Carla. Hola Carelia, hola Javiera, Gina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Empiezo. ¿Sí? Bueno, Por supuesto. sí. Bueno, vamos a dejarle entonces, como decía Carelia, esta grabación, no va a poder ser en vivo, pero igual con las mismas ganas vamos a exponer y vamos a tratar de armar aquí algún debate. Bueno, aquí la pregunta o el título de la invitación dice relación con el rol de las mujeres en la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Y de alguna manera, a partir de ahí, uno podría hacerse muchas preguntas que son las que yo me he hecho precisamente cuando he hecho mis investigaciones. Nosotros podríamos decir que si hay algo que representa o que ha caracterizado la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la dictadura en nuestro país, es la imagen de aquellas mujeres que aparecen con las fotos de sus seres queridos que están desaparecidos, buscando verdad y justicia, y que han sido en definitiva el principal motor de la transmisión de la memoria, no solo de sus víctimas, sino que de todo el periodo y de todas las violencias ocurridas durante la dictadura. Eso como imagen. Y en ese sentido yo creo que uno se hace algunas preguntas, o por lo menos son las preguntas que yo me he hecho. ¿De dónde surge este ímpetu y este protagonismo de las mujeres en ese contexto? Es una pregunta que no se puede responder desde muchas perspectivas, pero tal vez en la que yo he elegido sobre todo ahora para abordarlo y para hablar acá, y porque me parece que tal vez una de las más importantes desde una perspectiva de construcción de un campo de historiográfico desde una perspectiva de género, es preguntarse de dónde salen estas mujeres, quiénes son, pero sobre todo quiénes han sido estas mujeres previamente y cuáles son los antecedentes que tenemos de participación política de las mujeres en nuestro país. Numerosos estudios hablan de la excepcionalidad de la participación de las mujeres en Chile, como que aparecieran solo en momentos de crisis. Es cierto que es mucho más visible, evidentemente, por muchas razones en ese contexto, pero yo quisiera discutir un poco esa idea de la excepcionalidad, eso por una parte. Y en segundo lugar, también se ha insistido mucho, y ese es un discurso que incluso se ha manejado desde las agrupaciones de derechos humanos, y no solo en Chile, sino también en Argentina, y en América Latina en general, de que estas mujeres salen prácticamente de la cocina, sacan el delantal y van a la plaza pública a reclamar por sus seres queridos, porque su condición de madre así se los impone,
sin haber tenido ninguna experiencia previa en participaciones políticas y luchas sociales. No voy a negar que puede ser la realidad de muchas mujeres y tal vez incluso la mayoría de quienes participan en esos movimientos, pero no de todas y ni mucho menos de sus dirigentes. Entonces yo quería hacer un recorrido un poquito para atrás, si me lo permiten, para hablar de la participación política de las mujeres en Chile, de la participación en el espacio público en general y en particular en el espacio político. Y primero partir diciendo que hay en el caso de las mujeres en general, yo creo, cuando hablamos de su ser y estar, hay una frontera muy débil o muy invisible entre lo privado y lo público, y eso yo creo que si uno lo lleva al presente y de hecho a este formato de la virtualidad, se hace muy evidente que las mujeres en verdad transitamos de lo público a lo privado con una facilidad bastante más, no sé si facilidad es la palabra porque nunca ha sido fácil ese tránsito, pero quiero decir que es necesario combinar lo público y lo privado porque finalmente hemos tenido un rol en ambos espacios a través de toda la historia. Solo que siempre ha sobresalido, o se ha hablado del espacio público en desmedro de lo privado como si lo privado fuera menos relevante, como si lo doméstico no se juzgaran cuestiones o no se graficaran cuestiones esenciales de los modos de ser y de pensar de una sociedad y de una cultura, y donde precisamente o casualmente, que no es casualidad por cierto, las mujeres juegan un rol tremendamente preponderante. Entonces como las mujeres son importantes en el espacio doméstico, entonces mejor no hablemos del espacio doméstico y hablemos solo del espacio público. Sin embargo, eso no significa que las mujeres no hayan estado en el espacio público. Las mujeres han estado presentes con una participación menos relevante y menos masiva que los hombres, pero no por eso menos importante, desde siempre. A mí me llama la atención cuando, no sé, cuando uno seguramente hace muchas décadas atrás partió estudiando historiografía de género, que sé que las mujeres se habían incorporado al mundo del trabajo, se habían incorporado al espacio público, cuando la verdad es que sobre todo las mujeres populares siempre estuvieron en el espacio público porque tuvieron que ganarse la vida, porque en la mayoría de los casos tampoco existía un marido, porque también esa construcción de familia biparental es una ilusión más que una realidad. Por lo tanto, las mujeres han estado presentes siempre en el espacio público, aunque sea para asociada, digamos, a la búsqueda de un sustento económico. Y de ahí a un paso también de la participación pública, de la participación política, pues también se han visto, obviamente, involucradas y se han involucrado, a propósito, en los movimientos sociales del momento, precisamente, por ejemplo, en demanda de mejores condiciones de vida. Cuando eso ha sucedido, también se quiere asociar esa participación política, señalando que, claro, que es una extensión de su rol doméstico porque se ha preocupado de las movilizaciones cuando se trata de la carestía de la vida, etc. Bueno, pero en verdad toda participación política, todo movimiento social también tiene que ver con esas cosas. Entonces mi hipótesis, y aquí quiero decirlo con toda responsabilidad, es que más bien las mujeres han sido invisibilizadas en su participación en el espacio público, y esa invisibilización los principales responsables hemos sido, digo, así de claro, o han sido los historiadores, porque no solo es que hayan tenido una presencia en la historia, sino que además cuando se ha tratado de investigar, o cuando se ha investigado la historia reciente por lo menos, es como que las mujeres no estuvieran. Hace poco, yo no sé si salió hace poco o yo la vi hace poco, salió una foto muy impactante del Cordobazo en Argentina, si no me equivoco, no sé si era el Rosariazo, el Cordobazo, para las movilizaciones de fines de los años 60, y al lado de la foto clásica que habían usado los historiadores para referirse a ese periodo, donde salía básicamente una columna de hombres llevando el lienzo, se amplía el lienzo, o sea, se amplía la foto, digamos, y alrededor del lienzo había una marcha multitudinaria donde prácticamente la mitad de los asistentes eran mujeres. Entonces creo que eso relata muy bien de cómo las mujeres han estado presentes pero no han salido en la foto.
Y en ese sentido, yo podría decir que precisamente las mujeres han estado en este país desde, por lo menos desde principios del siglo XX, también desde antes. Yo me voy a referir al siglo XX porque, para ponerle un límite, porque es lo que más he estudiado, pero las mujeres han estado en general en las movilizaciones sociales y claro, evidentemente las hemos visto mucho más también cuando se han organizado en los momentos en que los hombres se han visto particularmente ausentes. Por ejemplo, en el movimiento sindical post masacre de la Escuela Santa María de Iquique, son las mujeres las que de alguna manera toman la iniciativa porque la organización sindical, por esas mismas razones, estaba un poco alicaída. Se organizan a propósito de la visita de Belén de Zárraga, se organizan en las marchas del hambre en el año 18, donde además uno puede leer a los historiadores y decir, bueno, lo que pasa es que claro, como eso les afectaba en la casa, bueno, pero no importa, o sea, todas las manifestaciones finalmente son porque no afectan los bolsillos, la casa, entonces eso no lo hace menos importante, o sea, creo que los juicios de valor podemos en ese sentido dejarlo un poco al lado. Hay un hito que a mí me parece súper relevante en la organización de las mujeres y que es precisamente el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas, pero también por lo que eso significa en los años 30. Porque cuestiona, y bueno, se une también a las movilizaciones mundiales por el derecho al sufragio, pero donde también incluye otras demandas que son tanto más relevantes como el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, a propósito de plantear la legalización del aborto, y donde además el argumento central precisamente es por razones económicas y de salud física. En una demanda que tuvo cierto apoyo, sobre todo del mundo médico, entendiendo, digamos, que eran razones súper atendibles para aquellas mujeres que tenían demasiados hijos porque tenían una pareja estable, qué sé yo, entonces efectivamente resentía su salud. Pero también aquí, y quisiera rescatar esto, el MEMCH es tremendamente importante porque reúne a un grupo considerable de mujeres que muchas de ellas ya son militantes de partidos políticos. Pero esa parte no se cuenta mucho, pero militaban en partidos políticos y curiosamente son militantes de los partidos políticos que después formarán el Frente Popular. Por lo tanto, uno podría decir tranquilamente que el MEMCH es el antecedente directo del Frente Popular que llevó a la presidencia Pedro Aguirre Cerda, que es uno de los 3 presidentes en el mundo que encabeza un Frente Popular que gana las elecciones. O sea, España, Francia y Chile. Y de hecho, y aquí lamentablemente la crítica hacia la historiografía tradicional incluso afecta a las mujeres, aunque con todo cariño también, pero por ejemplo en la gran obra de Eda Gaviola y otras colegas sobre el MEMCH, que se llama Queremos votar en las próximas elecciones, un libro muy recomendable, reeditado por LOM no hace tanto tiempo, como que da la impresión de que las mujeres, no sé, como que abandonaron sus demandas de género y se unieron emigran a los partidos, dicen ellas, y por eso el MEMCH desaparece y desaparecen además las movilizaciones de mujeres, porque se van a los partidos y ahí se pierden sus demandas. Sin embargo, yo creo que ahí también hay que ser muy claro de decir que una de las principales razones del quiebre del MEMCH, obviamente, no es esa, sino que una cuestión de carácter mucho más general que tiene que ver con la promulgación de la ley maldita en el gobierno de Gabriel González Videla, y por supuesto que entonces las mujeres radicales se pelean con las comunistas, o al revés, porque unas persiguen a otras, entonces la verdad es que era Pero eso da cuenta de que las mujeres tienen una participación política, y a lo mejor lo que uno podría acusarlas, entre comillas, es de tener una lealtad mayor hacia lo partidario que al movimiento de mujeres, pero la verdad que atravesado por una coyuntura tan grave como esa, no podría ser de otra manera, me parece a mí. Luego tenemos la presencia súper importante de las mujeres en el movimiento de pobladores, donde también numerosos historiadores que han hecho estudios sobre el movimiento poblador hablan de los pobladores, y no se dan cuenta que para hacer sus investigaciones han entrevistado mayoritariamente a mujeres porque son las principales dirigentes de las tomas de terreno, por ejemplo. Y por razones también más o menos obvias, que también alguien podría decir, bueno, la extensión de su responsabilidad como mujer, pero bueno, pero lo hicieron, y se organizaron, y algunas pertenecían a partidos políticos, etcétera, etcétera. Ahora bien,
Es cierto también, y uno no puede negar, que una de las principales dificultades que han tenido las mujeres para llegar a ser dirigentes importantes de sus movimientos o de sus partidos ha sido precisamente la maternidad. Y es lo mismo que pasa en el mundo del trabajo, que muchas veces no pueden involucrarse todo lo que quisieran o destacarse lo que quisieran, no por culpa de los hijos, sino que más bien porque hay una ausencia de políticas públicas que permitan compatibilizar la maternidad con el trabajo. ¿Por qué lo menciono? Porque uno eso lo puede ver desde comienzo de siglo, cuando las mujeres populares se incorporan al mundo del trabajo, muchas veces como empleadas domésticas, y recurren a múltiples estrategias para evitar quedar embarazada o abortar o incluso asesinar a sus hijos recién nacidos para no perder sus empleos, en una situación dramática, pero no por eso menos cierta, pero al mismo tiempo da cuenta no de la maldad de ellas, sino que del estado de miseria eh, y de desamparo en que se encuentran. Y es una constante durante todo el siglo. Y aquí lo quiero ligar también con el momento del triunfo de la Unidad Popular. ¿Por qué lo quiero ligar? Ya que estamos más también conmemorando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Porque si uno analiza el programa de la Unidad Popular, una de las cosas que queda más evidente en ese contexto, o sea, de las medidas que ocupan un mayor espacio en el programa, y en especial las primeras 40 medidas, tienen que ver precisamente con tratar de resolver este conflicto entre maternidad y trabajo. La mayoría de las medidas están pensadas, y a lo mejor no necesariamente desde una perspectiva de género, pero sí de resolver el cuidado de los hijos para las madres trabajadoras. Y aquí es donde yo creo que se da cuenta también de la sabiduría en ese sentido acumulada en años, todo un siglo de lucha que tienen los partidos de la Unidad Popular, de plasmarlos en un programa y de plantear medidas para un problema que efectivamente era muy concreto para las mujeres. ¿Cómo puedo yo desempeñarme profesionalmente o en el mundo laboral en general si no tengo dónde cuidar los niños? Y es la época, bueno, las cunas habían partido antes, pero se profundiza eso, se profundiza el tema del pre y postnatal, pero también se profundiza una serie de medidas que atañen específicamente a los niños, pero en la medida en que el Estado se encarga de resolver el problema de esos niños, es también una manera de ayudar a esas madres trabajadoras, o sea, el medio litro de leche, entregar útiles escolares para los niños para que vayan al colegio, vacaciones para los mejores alumnos. Hay una serie de medidas que tienen que ver con apoyar a los niños en edad escolar, porque en el fondo si el Estado se hace cargo de eso, es también una carga menos para la familia, pero también yo creo entendía a la familia sin decirlo claramente, o sea, para todas las familias, también y sobre todo para las familias compuestas solo por una madre. Así que en ese sentido me parece que el programa de la Unidad Popular cristaliza esa necesidad y trata de resolver esa necesidad que me encantaría decir estaba sin resolver hasta ese momento, pero en realidad sigue estando sin resolver, digamos. O sea, sigue siendo, y cualquier mujer que esté escuchando puede saber que el problema que eso significa, y sobre todo en pandemia, digamos, estar al cuidado de los hijos y tratar de trabajar, de teletrabajar. Llegado el momento, no sé cómo estoy de tiempo, me quedan unos pocos minutos. Llegado el momento de la Unidad Popular, y con esto ya voy a ir cerrando, creo que es súper interesante también plantear que si bien uno ve la foto, y en general, claro, uno podría decir la foto principal está llena de hombres, yo creo que la foto extendida cuentan con una participación muy importante de las mujeres, una participación política que se veía a través de los partidos políticos que ponían la Unidad Popular, pero también de las juntas de vecinos, los centros de madres, y todos aquellos, y los movimientos sociales, menos en el sindicato, que sabemos que es un espacio un poco más masculinizado, pero en general en todas aquellas organizaciones de base, que son también el apoyo del gobierno de la Unidad Popular. Ahí están las mujeres en la JAP, están las mujeres
qué sé yo, haciendo, tal vez eso es lo interesante y además ahí creo que también es donde uno tiene que cambiarse un poco los lentes y no solo decir, no, las mujeres no participaban porque, no sé, no estaban, no había paridad en los ministerios, había mujeres, pero no había... Claro, pero al nivel de base de los ciudadanos comunes y corrientes, las mujeres ahí estaban presentes también. Y yo creo que para cualquier proceso social, sobre todo para un proceso social revolucionario, proceso político revolucionario como es la Unidad Popular, esas bases, esos sectores intermedios también de toma de decisión son tanto más importantes que los grandes, que las grandes responsabilidades del gobierno. Entonces me parece que también es importante tratar de descubrir dónde estaban esa gente que apoyó al gobierno de la Unidad Popular, y en eso estaban por supuesto, las mujeres. Si uno ve la batalla de Chile, uno puede observarla, si uno ve documentales de la época, las puede ver y se puede sorprender con eso. Con esto, y para retomar lo que decía al principio, quiero señalar lo siguiente. Tal vez la prueba más palpable y más espantosa al mismo tiempo de que las mujeres participaron de la Unidad Popular y se la jugaron por eso, fue que muchas de ellas después, bueno, algunas se convirtieron en víctimas, pero también se convirtieron precisamente en esas mujeres que se ocuparon de defender los derechos humanos y buscar a sus seres queridos, porque eran parte de ese proceso de la Unidad Popular, porque habían sido militantes de la Unidad Popular y claro, se llevaron detenidos a sus parejas, a sus compañeros, a sus hijos, pero ellas también formaban parte, y como formaban parte también tenían esa experiencia de organización y tuvieron que salir a buscarlos y organizarse, y entre otras cosas tenían la posibilidad o la experiencia de haberse conocido durante la Unidad Popular y tenían esa experiencia de organización que les hace, insisto, no a todas por supuesto, pero no es casual que Sola Sierra haya sido dirigente a tantos años de la agrupación, en circunstancias que ella no es solo la esposa de Waldo Pizarro, sino que una militante de la Unidad Popular, que conoció a su pareja militando, o sea, de larga trayectoria de militancia social, como varias de las mujeres de la agrupación, y que bueno, se vieron enfrentadas después del golpe a otro espacio de lucha, o sea, ya a lo mejor no desde su trabajo o desde la organización partidaria o desde la organización vecinal o sindical, sino que desde el Frente de Derechos Humanos, que es lo que les tocó hacer o trabajar. O sea, pudieron haber sido víctimas, a muchas de ellas les tocó buscar a sus familiares, y bueno, y muchas otras también ocuparon roles muy importantes en la lucha contra la dictadura, sin estar necesariamente vinculadas a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, y seguramente Javiera va a hablar más de eso, pero también cumplieron otros roles en la resistencia a la dictadura. Pero para cerrar y para dejarlo planteado, yo lo veo así. Las mujeres que participaron de manera tan importante y tan visible para nosotros hoy, tal vez en ese momento no tan visible, pero tan visible porque además efectivamente eran casi las únicas y destacan, porque bueno, no era mucho más lo que se podía hacer en esos primeros años de la dictadura, en el espacio público, digamos, o sea, no era cosa de llegar y salir. Bueno, esas mujeres habían sido parte de un proceso político como fue la Unidad Popular, y luego, digamos, del golpe de Estado les tocó estar entonces en la trinchera de buscar a sus compañeros y a sus hijos y a sus padres que ahora estaban desaparecidos. Pero tiene que ver con una trayectoria previa de compromiso social de mucho más larga data. No aparece de la noche a la mañana. Entonces, más bien la lectura que uno debiera hacer y lo que planteo para el debate también es que es interesante que sepamos mirar como historiadora ese proceso largo y ver a las mujeres en sus distintos momentos de la vida del país en el siglo XX, y no solo la excepcionalidad, porque en verdad ahí es donde se notan más, pero no es que no hayan estado presentes en otros momentos. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, después de a lo que las tres hayan presentado sus exposiciones, podemos debatir un poco algunos de estos temas, vamos cruzando ideas.
Me parece maravilloso. Ahora vamos a presentar a Gina Inostroza. Ella es doctora en Historia de la Universidad, en Historia de Chile, perdón, de la Universidad de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Concepción. También cuenta con un diploma en Género, Desarrollo y Planificación por la Universidad de Chile, y se ha especializado en investigación respecto de historia reciente de Chile, historia de las mujeres y género, feminismos, historia regional y derechos humanos. Cuenta con varias publicaciones respecto de ciudadanía y género, como recién mencionó, derechos humanos y militancias feministas. Así que, Gina, bienvenida. Tienes que prender tu micrófono. No, tienes que prender el micrófono. Ahí sí. Sí, sí. Hola a todas, a las compañeras del panel, a Carelia por esta invitación a este espacio patrimonial. Y bueno, las cosas tecnológicas siempre en esta virtualidad nos pasan la cuenta, pero va a quedar grabado y yo creo que también se puede después seguir en la conversa con preguntas, reflexiones desde las mujeres feministas. Y lo importante que, bueno, yo soy de Concepción y tengo que decir que vengo a nombre de la red de historiadoras feministas. Desde ahí yo me posiciono más que de una universidad, porque además soy una de las cuantas profesoras que son part-time, andan por aquí y por allá, entonces tampoco estoy situada en un lugar específico, así que es un honor decir que vengo desde la red de historiadoras feministas, que venimos desde el 2017 en adelante trabajando. Luego vamos a tener una página web y compartiremos todas estas experiencias y otras. Y me parece genial que Carla hubiera partido con casi cronológicamente. Vamos a estar muy bien porque yo voy a tomar desde el 73 en adelante con algunas reflexiones sobre investigaciones y sobre mi tesis doctoral, que hace poco rendí el examen en enero y que estoy preparando artículos, pero también desde mi activismo feminista en organizaciones que existen en Concepción, y destaco al Centro Cultural por la Memoria de la Monche, que son mujeres ex militantes de partidos políticos que estuvieron en la década del 60, que tienen una trayectoria de socialización política anterior, y por tanto lo que yo visualizo es justamente estas trayectorias de mujeres que vienen incluso de influencias no solamente masculinas en la parte partidaria, sino que también de madres algunas que estuvieron en la lucha para obtener el sufragio, incluso con relaciones con el Mensch de los años 30 y 40, como bien lo planteaba Carla, y ahí después podemos comentarlo, no quiero detenerme ahí, sino que... Y yo traje una presentación como para ir mostrando también imágenes, entonces ahora las voy a compartir. Que ahí debe estar. Ustedes me dicen si ahí, ¿no es cierto? Sí, ya. Espero ir. Bueno, quise colocarle un nombre así como pensando en aquellas categorías y en aquello que me mueve todavía con preguntas, y que un poco he ido analizando también desde el pasado, pero también desde como decía, desde el presente. Nosotros desde la historia miramos eso, y más bien hoy día desde lo que es el 18 de octubre, la revuelta social, hoy en día en pandemia, y no sabemos en el futuro. Entonces esta idea de que más que hablar de movimiento mujeres en movimiento, y desde ahí la resistencia y las subjetividades de esto que ha sido también una carga, así como decía Carla, esto de lo privado y lo público, y yo lo coloco así como la dicotomía, esto de lo social y lo político, debido a que aquellas mujeres que yo he entrevistado, he tomado testimonio, es algo omnipresente esta participación de ella en qué terreno y cómo se demarca, y se han construido discursos desde otros, pero también que han calado en lo que significa su propio discurso.
y imágenes. Y aquí rescato las experiencias que hemos hecho en Concepción, de varios grupos, y este fue un mural que hicimos 3 agrupaciones en lo que es una población, en Lorenzo Arena, en Concepción, en el 2016, que ha tenido su propia historia, y donde se partió desde unas... Hay 3 generaciones en este mural, que fueron las fotógrafas, las audiovisuales, que quisieron y motivaron a expresioneras políticas de Concepción a construir algo a través de la memoria, pero que tuviera un producto. Y ese producto fue un mural que fue a través de fotografía. Esto no es una pintura. En un mural, en un sector barrial bien importante. Y este duró 2 años y fue por un grupo religioso ultraconservador, rayado, borrado totalmente. Entonces ha tenido su propia trayectoria. Lo volvimos a reinstalar. Y marca un poco la historia de ellas en 3 formatos, desde lo que fue su experiencia, incluso antes una experiencia de participación social y después la militancia, después lo que significa el golpe para ella y la prisión política y la violencia sexual. De hecho, el mural se llama Mujeres, Memoria y Resistencia, visibilizando la violencia política sexual. Los grupos, como les digo, fue primero este taller de expresioneras políticas, que hoy día fue tanta la experiencia y lo que quedó que se conformaron ellas mismas en un grupo aparte, que se llama Urdiendo Memorias. Y el otro es donde yo estaba, el Centro Cultural por la Memoria de la Monche, que somos de diferentes generaciones, trabajando con mujeres de diferentes épocas, en el rescate de memoria. Y las fotógrafas audiovisuales, colectiva BAM, que realmente es la que pusieron toda esta forma de cómo se puede producir discursos, textos, no solamente desde la oralidad, sino desde la imagen. Y esto, como les digo, causó tanto impacto que llegó a ser borrado por los grupos neofascistas, conservadores, del Opus Dei, y de otros grupos que hay en Chile, y detrás la figura de Kass, porque esto fue bastante bien orquestado, y así también fue muy repudiado por los mismos vecinos y vecinas del sector y por la ciudadanía en Concepción cuando sucedió. Entonces, esa trayectoria que tenemos que plantear de las mujeres, de las mismas que están ahí en primera línea, que hoy día siguen actuando en el contexto desde la revuelta social y además hoy en día en pandemia. En las asambleas, hoy día en la virtualidad, pero tienen una labor que obviamente no es la misma que cuando ellas tenían 15, 16 años, en los años 60 y 70, y cuando ingresaron a los partidos políticos, tanto de la izquierda tradicional como de la llamada, para algunos, nueva izquierda, para otra izquierda revolucionaria. Esa es una discusión que tampoco puedo entrar ahora, pero que hay que dar. Y ahí ha pasado mucho camino, porque algunas, como les digo, vivieron la prisión política, otras se fueron al exilio, otras se quedaron, pero todas tomaron un activismo dentro de lo que es esta variedad de movimientos de mujeres, y algunas devinieron en feministas, no todas. Y desde ahí han hecho un propio discurso que tiene que ver con su sanación en cuanto al tema de la violencia política sexual, pero también de construyendo estas militancias y visualizando cómo fue esa participación, cómo vivieron el machismo, cómo los mandatos militantes de los diversos partidos, incluidos los movimientos izquierda revolucionarios, aquellos que hablaban de esta nueva sociedad, controlaron sus vidas y sus trayectorias, las invisibilizaron, y también esto traspasa las generaciones. Y tuvo que ver también con decisiones que ya han tenido que realizar nuevos procesos con hijos, hijas, y con la tercera generación, que son los nietos y nietas, que son las que más las interpelan y las acompañan hoy en día en la lucha. Entonces son trayectorias que no involucran solamente a las mujeres, sino que a las familias en sí, por el paso de estar en esto de lo público. Entonces lo privado es lo que se culpa, el cómo los roles domésticos de reproducción fueron secundados al decidir por una militancia partidaria. Porque si bien es cierto, participaron desde el comienzo en organizaciones
en centros de alumnos, en las universidades, pero después pasó el periodo de las parejas y de los embarazos, y siguieron siendo militantes. Y esa crianza, esa reproducción, es la que tiene también sus, digamos, disciplinamientos, mandatos, y que se vieron coartadas muchas veces en decidirlos por sí mismas. Entonces hay toda una historia ahí que tiene que ver siempre con lo privado o lo público, pero no separado de la forma tan tradicional desde el liberalismo, que los coloca como esferas separadas. Y sabemos que desde la historia en Occidente este mundo ha estado siempre poroso, traspasado. Hoy en día en la pandemia lo vemos con mucha más vivencia, cifra de cómo esto está omnipresente en la gran mayoría de las mujeres. Entonces, la participación política lleva en los años 60, 70 a tener un mayor porcentaje, pero tampoco tan alto, si los datos que se tienen y que yo busqué con bastante ahínco, debido a que esos materiales de los partidos políticos se eliminó, la inscripción en los registros electorales, entonces las cifras que se manejan son la misma de la investigación de Elsa Chaney, de la norteamericana, que habla que era hacia 1972 solo un 15% de las mujeres que estaban inscritas participaban en partidos políticos, y dentro de eso la gran mayoría eran de lo que es la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, incluso decayendo en los años 70 lo que era la presencia del Partido Radical. Por tanto, dentro de ese universo es un poco donde yo, a pesar de que voy a nombrar lo demás, es donde voy a centrarme principalmente. Este lo voy a mostrar al final porque tiene que ver con Concepción. Y no quería dejar pasar el cómo el 73 marca también los cuerpos, la vida de mujeres, y justamente, como decía Carla, de aquellas mujeres que, como dice una amiga y compañera de La Monche, que fue una que también es visibilizada totalmente porque estuvo en la fundación del MIR. No fueron solamente Miguel, Bautista y otros, y vitales en lo que fue la fundación del MIR en 1965, sino que estuvo una Lili Rivas Lavé, que era de Concepción, profesora, y como ella bien dice, a nosotros no nos tomaron detenidas porque íbamos pasando por fuera de la calle, nos detuvieron porque teníamos un activismo. Éramos militantes de partidos políticos, o éramos de base, o estábamos en las JAPAs, o estábamos en las tomas de terreno. Y dentro de eso la Comisión Walsh habla de las que dieron testimonio, de 3.000 y tantas mujeres que dieron, y de esas, cuántas tuvieron en ese momento, cuando dieron el testimonio, no visibilizaron también porque no preguntaron y ellas no estaban preparadas para hablar del abuso sexual y de la violencia, pero 316 sí lo informaron. De ellas, 229 mujeres estaban embarazadas, 20 abortaron a causa de las torturas, 13 mujeres dijeron que fueron embarazadas por sus captores, llegando a término 6 de esas en su embarazo. El informe documentó que 978 adolescentes entre 12 y 18 años fueron detenidas, interrogadas y torturadas. Es decir, las edades, de decir cómo una generación estuvo marcada, y para algunos, y la siguiente, la de los 18 hasta los 30 años, impactada totalmente, recortada una generación que podía haber sido la siguiente, que comandara, dirigiera lo que era la sociedad, fue eliminada, torturada, impactada, exiliada, prisionera, etc. Y dentro de eso no podemos invisibilizar a los niños y niñas que del registro que existe son 102. Entonces, desde ese universo, ver los impactos de todo lo que venía siendo los largos años 60, con todo el activismo político, social, en el mundo poblacional, pero también desde los gremios, los sindicatos, las poblaciones, las juntas de vecinos, y también, ¿por qué no decirlo?, desde los mismos SEMA que venían desde el mundo de la promoción popular. Es decir, había mujeres que estaban en movimiento de diferentes maneras, de diferentes formas, pero ya no estaban en las cuatro paredes del hogar. Había una presencia donde significaba estar en lo público. Aquí hay una imagen que no está muy bien marcada, pero
en la fecha precisa, pero es del Estadio Nacional de 1973, donde vemos mujeres que ingresan a este campo de concentración, y que va a ser también imágenes que cuestan más encontrar en la zona sur. En Concepción también estuvieron en el estadio que se llamaba en ese entonces regional, y que hay experiencia que nosotros como Centro Cultural La Monche realizamos el año pasado sobre este tema de estar en los campos de concentración. Hay un video que se ha subido también en la página web. Cómo el año 73 tiene que ver también con, no solamente con la política, sino también con los discursos, la economía y la socialización de mujeres y el uso de las mujeres para reincorporarlas para ellos, para ordenarlas y controlarlas y volverlas al mundo doméstico privado, a ese modelo tradicional de ser la madre y la esposa, sobre todo la madre de estos nuevos ciudadanos que debían surgir no ideologizados y obviamente lejanos del marxismo. También de aquellas mujeres que iban a ser parte de lo que significa el consumo, para instalar un modelo de economía social para ellos de mercado, reproductoras y mantenedoras de la fuerza de trabajo, producción de obreros, de gerentes, dentro de pautas jerárquicas disciplinarias. Pero dentro de todo eso hubo rebeldías femeninas, como lo plantea también Julieta Kirbu y otras feministas, planteándose desde este concepto, como esta rebeldía que se había tenido desde antes, desde los finales del siglo XIX y todo el siglo XX, continuaron a pesar de la dictadura y la represión. Y eso significó hasta el día de hoy, como el mayo del 2018 las universitarias y también las secundarias, esta rebeldía la ponen en sumo, y volvemos a hablar de la violencia sexual dentro de las instituciones normadas como son las universidades. Es decir, un Estado que sigue violentando a las mujeres, incluida en democracia. Entonces ahí vemos cómo hay continuidad y desde lo que es la revuelta social, cómo la violencia sexual también se instala desde democracia para reprimir a las jóvenes, a las estudiantes y a cualquiera de cualquier edad a través de lo que es la violencia sexual con los aparatos del Estado. Virginia Vargas, una feminista que plantea que en los años 80 comienza a ver en América Latina realmente una politización de la vida privada, que yo creo que no es solamente desde ese periodo, pero es muy marcado en lo que significa los movimientos de mujeres y feministas, donde también dentro de todas las consignas, y en Chile también es democracia en el país, pero también en la casa. Es decir, la vida privada, colocarla en esta dicotomía que no es el mundo de lo invisible y que sí se toman decisiones y por tanto es eminentemente político. Y ahí entramos en esta discusión, ¿qué se entiende por político y qué se entiende por social? Entonces, al visibilizar problemas concretos de la vida cotidiana, también se les coloca, así como lo hizo el MENS, de decir el aborto es necesario durante los años 30, la legislación laboral, pero también todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, la violencia dentro de los hogares. Eso también se ha tenido desde antes, el Estado lo ha politizado, a través, por ejemplo, de todo lo que fueron las visitadoras sociales, las asistentes sociales que iban a los hogares de los obreros, obreras, a controlar cómo era, tenía que ser el deber ser de la madre, la higienización, es decir, no es que el Estado por primera vez politiza la vida privada, es ahora decir que las mujeres quieren colocar que estos problemas deben ser prioritarios y ellas dentro de estas decisiones también tienen que decidir su vida, su cuerpo y participar también de lo público. Estas desigualdades en problemas como la violencia, que al comienzo se hablaba de violencia doméstica, que después por los acuerdos y los consensos pasó a ser una violencia intrafamiliar. El asedio, acoso sexual, violación en el matrimonio, feminización de la pobreza, comienzan a aparecer y a estudiarse a través de las ONG en los años 80. Entonces, y esto nos hace recordar también que nada parte de cero, y tenemos la influencia de los feminismos europeos
que nos plantean en el lado derecho, no olvidar lo que plantea Kay Millett en la década del 70, que lo personal es político, junto a otra feminista, donde la política, también con un libro muy, digamos, irruptor, habla que la política también está en lo sexual. Entonces, esta idea que lo que pasa en el mundo supuestamente privado, cerrado, también es político y es necesario politizarlo para visibilizarlo, cambiarlo y desde ahí construir. Entonces, esta influencia de la, estemos de acuerdo o no con estas categorizaciones occidentales de las olas, primera ola, segunda ola, tercera ola, la marca del feminismo que se va a plantear en Chile en la década del 80 va a tener influencia de este feminismo radical, pero también del feminismo liberal. Yo planteo eso un poco en mi tesis, de que hay elementos que se cruzan porque estamos en América Latina y nos vamos con la misma cronología. Entonces, el discurso es sobre derechos, por un lado, pero también es sobre la vida privada y el construir también sobre nuestra solidaridad, ver nuestra sexualidad, nuestro cuerpo y también en la relación entre mujeres, si estamos planteando un poder o un acceso a la política desde el mismo sistema que es bastante patriarcal. Entonces hay esta implicación y que yo la visualizo principalmente con aquellas mujeres militantes de partido de izquierda que en el exilio, tanto en Inglaterra, Francia, incluso Alemania, y después en América Latina, con la influencia de la feminista argentina, uruguaya, las NICA de Costa Rica, comienzan a debatir sobre su militancia, y también ahí se hace un trabajo de pensar cómo los micromachismos, las decisiones que se habían tomado los partidos políticos y los movimientos guerrilleros, los movimientos de izquierda revolucionaria, estaban marcados también por el patriarcado, y todo aquello que significara hablar de lo privado o hablar de todas las reivindicaciones de las mujeres al interior de la sociedad, era considerado pequeño burgués. Entonces, hay toda una deconstrucción de aquellas que tienen esta influencia, y justamente la influencia de estas feministas de la segunda ola, para algunas con experiencias muy marcadas de un feminismo más radical, otras con un feminismo más liberal, y esa experiencia después, cuando regresan en los finales de los años 80, la vehiculizan a través de lo que significan ONGs y también en la academia, y algunas también desde lo popular. Y esa va a ser una historia ya de los 90, porque en los 80 acá en Chile se estaba viviendo también otras realidades que mezclaba un poco, como decía Carla, el tema de la sobrevivencia, la defensa de la vida, los derechos humanos de aquellos que estaban en las cárceles, y cómo las mujeres siempre están defendiendo, como dice María Luisa Tarrés y también otra historiadora, cómo esto de la sobrevivencia, las necesidades primarias, siempre son tareas de las mujeres, y el salir a la calle y exigirlo, e interlocutan con las instituciones. El problema es qué pasa después de ese proceso. Me voy a pasar acá con algunas imágenes. Ahí está Fanny Poyarolo y otras mujeres en todo esto de los movimientos por la vida, por los derechos humanos. Ahí dice: soy una víctima de la dictadura, me torturaron, me asesinaron, me desaparecieron, me olvidaste. Y que se replican en las diferentes ciudades de forma también bastante creativa. Como las mujeres... hay imágenes, hay videos que uno puede pasar en donde también se tomaban los espacios, habían performance, hacían rondas. Era una forma también de politizar lo público a través de otra forma que no era solamente la masculina de la marcha continua que era en los años 70 o 60. Julieta Kirbuss también plantea en esta obra Señera, que es una de las primeras que dice ser mujer política en Chile, es decir, cuáles son las etapas y que todavía las usamos en cuanto a delimitar ciertos planos de esta participación, pero también lo que va pasando con aquellas que militan en partidos políticos, que va a ser propio en la década de los 70 y 80, que es la doble militancia.
Continúo en los partidos políticos, pero también estoy ingresando a los movimientos mujeres y algunas me estoy planteando del feminismo. Pero no dejo el partido político porque hay una lucha por el tema de abajo la dictadura y volver a la democracia y me marca demasiado ese origen, esa militancia y esa forma de actuar. Algunas hacen ese quiebre durante los años 70, otras lo van a hacer posterior, pero la relación y la forma de entender el cómo actuar en lo cotidiano, en la experiencia mía de investigar, sigue siendo la marca del partido político, porque esa era la experiencia que tenían las militantes de esos partidos. Va a ser diferente aquella participación de las mujeres pobladoras o las de las tomas de terreno o las que vienen desde los centros de madre, desde talleres productivos, etcétera, de las formas orgánicas, de verticalismo, de toma de decisiones, lo que yo un poco, y de formación política, que me dedico a analizar, pero no puedo detenerme mucho acá. En cuanto a esto de esta doble militancia, principalmente desde lo que es el Partido Socialista e incluso del MIR, se marca mucho cómo mantienen. De hecho, Julieta Kirchner estuvo en el Partido Socialista y cuenta su experiencia, cómo en algunos momentos tuvo esta doble militancia y cuando se decide abandonar esa y otras lo hacen posteriormente. Hay un libro que toma estos periodos, uno podría criticar también cuando uno quiere abarcar demasiado tiempo, el libro sobre Marcela Ríos, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero, que hablan sobre los feminismos de larga data, y ellas hablan de silencio feminista. Eso todavía nos queda como en un periodo de los 50, 60, 70, queda como para seguir investigándolo. Pero sí lo que plantean ellas es que se llega a un proceso de maniqueísmo en la constante de esto de los roces y conflictos del feminismo y los partidos políticos. Es decir, refuerzan un poco esto de que no es agradable estar en el partido y además estar en la lucha, en el movimiento de mujeres, pero más allá de las agrupaciones que son de sobrevivencia o a favor de los derechos humanos, sino plantearse también feminista y colocar estos temas, problemas en la agenda política, que son los que hablamos anteriormente. Y dentro de eso, Julieta Kirchner en el año 86, abre comillas, dice, diferenciar entre hacer política desde las mujeres y a partir de sus propias carencias, o sumar a las mujeres a una propuesta política tradicional anterior al planteamiento de sus necesidades, a fin de que éstas fueran incorporadas posteriormente. Distinguió dos sectores dentro del movimiento, las feministas y las políticas. Ambas coincidían en la emancipación de la mujer, sin embargo, diferían en la forma para alcanzarlo, es decir, estando dentro del sistema de los partidos o desde fuera. Si se buscaba realmente emancipar a las mujeres, usando el lenguaje de las menchistas, pero dentro de lo que es la estructura partidaria, dentro de las agendas de ahí, o hacerlo desde espacios que tuvieran que ver con un feminismo construido desde estrategias y de organizaciones que fueran con una convivencia más horizontal del poder, con una cultura política que criticara aquella culturas políticas de izquierda, desde las prácticas, las normas, hasta los símbolos, en las relaciones de pareja, la sexualidad, la crianza, todos esos detalles como comenzaron de a poco a colocarse en las discusiones, y no solamente en Santiago, y ahí reivindico como en las provincias también, estas mujeres cuando están trabajando en lo que es el MENCH del 83, en las Mujeres por la Vida, y en otras organizaciones que tuvieron relación con los partidos, con la doble militancia, como fue el CODEM, vinculada con el MIR, o el MUDECHI, vinculado con el Partido Comunista. Hubo esas discusiones, hubo algunas más visibles, otras menos visibles, pero no era estar en el mismo proceso de los años 70. Las mujeres habían adquirido experiencia en lo que significa estar en la resistencia y también en conjunción con otras mujeres que no eran militantes. No sé cómo voy con el tiempo, yo creo que estoy ya como en el límite, Carelia. Sí.
Y no quiero dejar pasar algo que fue bien interesante para mí, ver que las mismas militantes, y no solamente militantes, que estuvieron bastante periodo y que pasaron de un lugar de detención a otro, pero estuvieron en lo que se llaman campos de concentración conviviendo semanas y meses, fue para algunas el primer espacio de sociabilidad entre mujeres, ya no lugares mixtos, y eso permitió incluso pasar más allá de las barreras y de lo que significaba todos los sectarismos partidarios, y la sobrevivencia de estar en espacios concentrados con mujeres, tanto en los estadios como fue, por ejemplo, la experiencia bastante rica del Tres Álamos, pudo hacerse para algunas comenzar incluso a hablar de las mujeres para atrás, de sus madres, y también de los quehaceres que también hicieron los hombres, las artesanías, volver a tejer, a bordar, y concentrarse en aquello que había sido poco estigmatizado, como que era de otras mujeres del mundo privado, el rol de las madres y esposas comunes. El volver a ese espacio que las mujeres feministas de la diferencia hablan del espacio común, de ese espacio que no hay que invisibilizar porque nos hace diferente al espacio masculino, más de la racionalidad y de dejar afuera las emociones, permitió crear lazos, y lo que hoy día podríamos decir, y que le colocaron nombre a algunas en la entrevista, la sororidad, es decir, volver a hacerse y mirarse que tenían, estando en calabozo, tenían que compartir muchas fuera de la comida, compartir las penurias, contenerse unas con otras, después de la tortura, después de las violaciones, y esa conversación y esa forma de sociabilidad perduró para algunas en cuanto a amistades hasta el día de hoy, que cruzó los partidos políticos y que también para exactamente algunas que yo ubico dentro de lo que son las equimiristas y de Mapu, significó después, sobre todo en el exilio, alejarse un poco de las estructuras netamente partidarias, y porque además empieza también las maternidades, y acercarse alguna al mundo del feminismo europeo. Pero ellas no olvidan que este fue como el primer paso, de haber estado y haberse detenido un poco cómo ellas militaban, qué pasaban en su espacio. No todas, pero hubo discusión en estos lugares a través de acciones dramáticas, músicas, cantos, dibujos y lo que eran las artesanías, y no negarse que esa parte considerada femenina las apartara del mundo político. Entonces hay una discusión hacia adentro de quiénes somos y para dónde vamos. Y dentro de eso, ay, no sé por qué no se me... Ahí, pero la imagen se me va la de Lili, que está con su... No, bueno, no sé qué pasa ahí. Bueno, acá un nombre en general de las organizaciones que he nombrado, como algunas tuvieron que ver con partidos políticos, otras que tuvieron que reunieron a mujeres de diferentes lugares y tuvieron presencia importante en ciudades, no solamente en Santiago. Acá una imagen, por ejemplo, de Concepción, de la agrupación de familiares detenidos, desaparecidos en Concepción, que fue una de las primeras a nivel también de Chile, y que hasta el día de hoy reivindica, y algunas de ellas, el trabajo de hablarse. Nosotros para los 40 años de conmemoración del golpe de Estado cívico-militar, invitamos a algunas de ellas a hablar como mujeres, como ellas militantes, y plantearon algunas que les costaba mucho, porque siempre hablaban de los otros. Yo soy la esposa, la madre, la hija, pero sucede que ellas también eran militantes. Y algunas dijeron, primera vez que hablo desde mí, y lo voy a hacer. ¿Qué me pasa a mí como mujer y qué me pasó a mí, que yo también era militante? Algunas de las que están ahí, Esther Araneda. Una chapita de una compañera, Rosario Novoa, que recuerda y la tiene muy guardada como estos patrimonios, que ella perteneció a todo lo que es la MUDECHI del año 82, y que nosotros también en estos de los archivos privados y de las imágenes estuvimos recuperando. El lema por el derecho a la vida, a la libertad, también de Concepción, en todo lo que es Mujeres por la Vida. La democracia va
si la mujer está. Algo que ha perdurado hoy día en Los Rayados, en Concepción, en Santiago, desde el mayo del 2018, si la revolución no es feminista, no hay revolución, la revolución debe ser, se cambia democracia por revolución, debe ser feminista. En ese entonces la democracia va si la mujer está. Esto es de Concepción y de militantes de la izquierda cristiana en una zona de Talcahuano. Entonces también como los eslogan van teniendo imágenes de mujeres de la Mudechi, ahí vemos a una secundaria, mujeres jóvenes, esto es también dentro de una conferencia de prensa, pero que publicó el Fortín Mapocho, esto es de Santiago. Acá también publicaciones que se hicieron en los años, digamos, 80, que fueron muchos, hoy día diríamos fanzines, boletines, y voy a... ¿Estamos en el tiempo? Voy a terminar con la idea, sí, así que me quedo con esta idea de la discusión de lo social y lo político, como también para las mismas mujeres, cuando se les habla, bueno, tu participación siendo militante, en dónde la enraiza, para alguna era más importante hablar que estaban en lo social asociado con, valga la redundancia, con el territorio, más que con lo político considerado partidario, que uno podría decir el porqué de ese discurso. Gracias. Muchísimas gracias, Gina, por tu presentación. Rescato muchísimo los activos que estás manejando audiovisuales maravillosos allá de Concepción, la importancia que eso reviste hoy en día para la investigación y protección de memoria. Me encantó. Ahora vamos a dar el pase a Javiera Robles. Javiera es profesora de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente se encuentra finalizando su doctorado, becada por CONICET en Argentina, también en Historia por la misma Universidad de La Plata. Y sus investigaciones principalmente han girado en torno a lo que es la historia reciente de Chile, la violencia política y la historia del Partido Comunista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde el género. Y nos va a presentar ahora reflexiones, el título es El shock neoliberal, las organizaciones sociales de resistencia y el papel de las mujeres en la lucha contra el hambre. Así que, Javiera, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Saludar la instancia, la invitación, Carelia, a las colegas acá presentes por sus muy interesantes presentaciones. Creo que mi presentación en realidad es una suerte de ensayo, como unos apuntes a propósito de lo que está sucediendo hoy, de la crisis sanitaria, post 18 de octubre, entonces una reflexión muy desde el presente, que me ha llevado a preguntarme sobre la década de los 80, principalmente el mito del milagro económico chileno y el lugar que tuvieron ahí las mujeres en las ollas comunes. Entonces, de las tres presentaciones, la más contemporánea, la que tiene más los saltos hacia el presente, bueno, así que lo voy a dar. Bueno, algunas de las cuestiones que a mí me gustaría abordar acá y que me gustaría... sería buenísimo que pudiéramos conversar después, es sobre la memoria del hambre, ¿no? El hambre como experiencia traumática de nuestro pasado reciente y su irrupción a partir del 18 de octubre, pero en específico a partir de la pandemia, ¿no? La pospandemia. O sea, el post-18 de octubre, en especial en el hito que fue el 18 de marzo con las protestas en el bosque, con la iluminación y la proyección de la palabra hambre en el edificio Telefónica. Entonces, por tanto, me gustaría enfocar esta presentación en dos elementos, con el fin de proponer algunos pasados, o sea, algunos puentes entre pasado y presente. El primero sobre el relato triunfante de la transición en relación al exitismo del modelo neoliberal como herencia ejemplar de la dictadura, para luego conversar sobre las memorias de la resistencia a partir de la experiencia de las ollas comunes.
Entonces, bueno, en esto pareciera que la historia y la memoria de la pobreza, el desempleo y el hambre transcurrieron de manera subterránea en el fluir de las múltiples memorias que convivieron, muchas veces entre tensiones y conflictos durante la transición a la democracia, ¿no? Fue el relato del milagro económico, del exitismo neoliberal, el que predominó en nuestros 90 y 2000, ocultando en ese triunfalismo la contracara de ese shock neoliberal, ¿no? Que influyó y que repercutió en la calidad de vida de los pueblos, como también en lo que vivimos, ¿no? En esa normalización que muchas veces resultaba sofocante de la desigualdad y la injusticia, y que se vino a poner en jaque toda con mucha fuerza en el 18 de octubre, pero que se vino después, yo creo que cuestionando de forma breve cada vez de manera más álgida hasta el estallido. Porque al menos mi generación, y yo creo que obviamente la generación de la Carelia y de quienes nos criamos en los 90, crecimos con esas frases repetidas que se instalaban en los medios de comunicación o en los papás de nuestros compañeritos de la escuela, que era: Pinochet cometió errores, pero nos salvó de las colas, ¿no? Fue malo con eso de los derechos humanos, pero pudo arreglar la economía. Como esa suerte de legitimación que tuvo la dictadura, que por un lado podían reconocer, porque ya era imposible no reconocer la masacre y el terrorismo de Estado que hubo, pero legitimaban el modelo, hasta no hace tanto, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, el mito del milagro chileno ocultó, por ejemplo, la inflación en dictadura fue incluso mayor que la de Allende, ¿no? Llegando a un 380% en 1975 y manteniéndose sobre el 100% hasta 1977, y que recién en 1995, que esto se olvidan muchos convenientemente, la inflación cayó a un 8,23%, a una cifra, ¿no? Para tener en cuenta una inflación que se considera controlada en los parámetros neoliberales, cerca del 3%. O sea, y recién en el 95 estaba marcando una cifra. Como para tener en antecedentes cómo este relato del triunfalismo, del milagro económico chileno, tiene mucho más de mitos, como decía Frances Davis. Y este relato triunfante, ¿no?, opacó de alguna forma y marginó, que es lo que planteo, las memorias de quienes vivieron y fueron víctimas de ese shock neoliberal chileno, ¿no? Esos relatos no encontraron espacios de escucha en la transición, ni mucho menos pudieron disputar la palabra pública durante los 90 y los 2000. Se ahorró de la palabra pública las historias del 40% de desempleados que dejó la crisis del 82, el 30% de quienes vivían en extrema pobreza para el 86, o aquellas historias, que es lo que plantea Alison Bray a partir de los datos que manejó la Vicaría de la Solería, del 79% de mujeres en edad de procrear que se encontraban bajo los estándares del peso mínimo durante la década de los 80. Y estas cifras guardan una vivencia, ¿no?, de lo que significa estar desnutrido, de lo que significa vivir, que el 30% haya vivido bajo la línea de la pobreza. No solamente son cifras que nos sirven para cuestionar el mito del triunfalismo neoliberal, sino que estamos hablando de sujetos que están cruzados por la experiencia traumática del hambre, ¿no? Y estas experiencias, de alguna forma, estos relatos, estas memorias, son vivencias incómodas, porque al igual que la violencia política utilizada por los partidos de izquierda viene a poner en jaque que la transición haya sido solamente con el papel y el lápiz, esta experiencia y estas memorias también ponen en jaque el relato triunfante de nuestro modelo. De ahí su marginación, y que sobrevivieron muchas en los márgenes de la batalla de las memorias que presenciamos durante la transición, ¿no? Porque tampoco desde la historiografía está documentado, ¿no? Y claramente desde la economía, la mayoría de los economistas que estudiaron esto durante los 80 pasaron a formar parte de los gobiernos de la concertación, entonces tampoco se perdió mucho de estos saberes, de estos datos, de estos trabajos durante los 90 y los 2000. Entonces, y esto es lo que de estos saltos hasta el presente, ¿no? El 18 de mayo de este año,
2 meses con sus trabajos paralizados y 3 días después de ser decretada la cuarentena obligatoria en la región metropolitana, habitantes de la comuna del Bosque salieron a las calles a protestar ante la desesperación de no tener recursos para alimentar a las familias, ¿no? Y esto produce algo, reclamando ayuda al gobierno central y a los municipios. La palabra hambre se tomó el espacio público. Bueno, 3 días después de eso, recién el gobierno sacó el programa Alimentos para Chile. Y de ahí la potencialidad política y simbólica que considero acá, que tuvo la proyección de esa palabra, el hambre, en el edificio de la Telefónica en la noche del 18 de mayo, y que rápidamente se censuró, o sea, no se censuraron las otras, ¿no? Porque ellos vienen proyectándose mucho, sí se censuró esto. Y que eso no deja de cuestionar, de que podemos reflexionar y podemos no sé, conversar respecto al tema, pero censuraron esta palabra. En pleno toque de queda, nadie supo quién fue, ¿no? Porque de alguna u otra forma la ausencia de la legitimidad de la palabra de los más pobres y de las más pobres del país durante la transición, y en este caso de la ausencia de legitimidad que tuvo la palabra hambre, fue recuperada, fue iluminada y proyectada en un recordatorio que esa memoria estuvo lejos de ser olvidada, sino que más bien transitó de forma subterránea a los márgenes de las batallas de la memoria. Y de alguna forma nos encontramos con que las ollas volvieron a sonar, no solamente volvieron a sonar con los sartenes y las cucharas en las protestas, sino que también se encendieron en las diversas comunas del país. Y ante la ausencia de recursos para comprar alimento y la posibilidad real del hambre, las ollas comunes tan características de la década de los 80 y que han sido documentados por el programa de estudios del trabajo, el PET, y también por los trabajos de la Clarisa Hardy, y Enrique Gatica también, que ha estudiado en los últimos años sobre las organizaciones sociales de resistencia, vuelven a surgir, ¿no? Y pareciera que surgieron de la nada, o sea, surgieron las ollas comunes. Y acá una de las cosas que me gustaría reflexionar, o de las preguntas que al menos yo me hice, ¿cómo situar y poner en sentido esta naturalidad aparente de la organización masiva de ollas comunes en la capital? Yo hablo de la capital porque es donde me manejo más y conozco los datos, ¿no? Que han ido aumentando el número y cantidad de raciones entregadas. ¿Por qué frente a una crisis económica provocada por una pandemia que exige evitar el contacto estrecho, que exige quedarse en las casas, ¿no? El contacto social, se deciden, las vecinas y los vecinos deciden cocinar colectivamente, deciden entregar una solución colectiva a un problema individual, a pesar de todas las resistencias, o sea, de toda la situación sanitaria que estamos viviendo. Entonces, yo tengo la fortuna de alguna forma de estar acá en Recoleta y de trabajar con la coordinación de las ollas comunes, entonces lo que me ha permitido también un acceso a conversar con las vecinas que están a cargo de las ollas comunes, que acá en Recoleta llegaron a ser 57, que partieron siendo muy poquitos y tuvieron un aumento exponencial. Y este acercamiento me permitió conversar con ellas, y yo actualmente participo en una olla común también, ayudando a los vecinos. Y cuando uno les pregunta a las vecinas, bueno, es su primera olla común, ha tenido experiencia anteriormente, generalmente te dicen, no, fue mi primera olla común, nos organizamos con los vecinos, ¿no? Pero cuando uno empieza a preguntarles, bueno, ¿y cómo vivió usted la dictadura? ¿Y cómo usted vivió la unidad popular? ¿Cómo vivió en los 80? Bueno, nos encontramos con relatos como el de Kelly, que es una dirigente de 66 años de la Junta de Vecinos Vientos del Cerro, que es una de las poblaciones que quedan en las laderas del Cerro San Cristóbal, que no sé si ustedes lo conocen, pero es la ladera que da Recoleta, son casitas que se ven en el cerro de forma muy arriba. Ella decidió convocar a algunas vecinas y levantar la olla común durante la segunda semana de abril, una de las primeras ollas comunes que se formó acá en la comuna. Y cuando yo le pregunto, ella me plantea que, bueno, su propia vida está mediada por la historia reciente chilena, y en medio de la preparación de los tallarines con salsa de ese día, fuimos conversando, y ella me comentó, bueno, de la alegría de haber vivido la Unidad Popular, que ella eran dirigentes poblacionales, que su padre también era dirigente, de los trabajos voluntarios, que también es algo que siempre surge en los relatos cuando uno conversa con las vecinas y los vecinos de las poblaciones, de la alegría que significó el triunfo de la Unidad Popular, de que había plata, sí, habían cola y se organizaron en la HARP, pero
pero que no faltaba el trabajo, de lo que significó el golpe de Estado, que detuvieron a sus padres, a su hermano ese día, de los allanamientos, y también de cómo ella experienció la vivencia del hambre, ¿no? De tener que alimentar a 7 bocas, de tener que ir a la olla común a pedir, de cooperar y de organizarse con los vecinos. Entonces en su propio relato aparece la organización barrial, aparece la organización de subsistencia, y no solamente las consecuencias del shock neoliberal, ¿no? Sino también esos relatos que son de la carencia están unidos con relatos que son de la resistencia y de la organización popular ahí. Entonces, por otro lado, es posible encontrar la Clarissa Hardy y también los estudios que hizo el programa de economía del trabajo caracterizan a las ollas comunes como organizaciones sociales que son de subsistencia popular, que son territoriales, que están basadas en el trabajo colectivo y que tienen una estabilidad que fluctúa según las necesidades de la organización de los vecinos, como está sucediendo ahora, que muchas ollas comunes se están cayendo porque las personas vuelven a trabajar. Entonces, nos habla de una organización barrial, compleja, territorial, que va más allá de los relatos que buscan romantizar también estas organizaciones, ¿no? Y que lo hemos visto mucho en los medios de comunicación, donde dice, hoy son tan buenos, se organizan para cooperar y por la solidaridad. No, se organizan porque hay una necesidad real, porque hay ausencia de política pública desde el Estado, y porque en un país como el nuestro, que tiene instalado un modelo neoliberal, si tú no estás inserto en el mundo del trabajo, no hay ninguna seguridad social que a ti te permita subsistir, ¿no? No hay garantías sociales que a ti te permitan, si es que tú no recibes ingresos. Ahora, bueno, con toda la presión social que ha habido, y por producto de la presión social es que se han logrado ciertas cosas que han permitido que las familias de los vecinos y las vecinas pudieran subsistir, ¿no? sin sus salarios. Y uno de los puntos que me gustaría, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero que me gustaría, plantear, es que, y que seguramente otros investigadores lo tomarán con mayor rigurosidad, es que la participación de las ollas comunes es en general femenina. Y esto como que hago el enlace con lo que planteaba Carla y que planteaba Gina, ¿no? Acá en Recoleta cerca del 68% de la participación son del total de los participantes de la olla son mujeres. Sé que hay un centro de estudios que es de la Universidad de Chile, que también está haciendo un catastro sobre eso, sobre la participación de las mujeres en las ollas comunes, que son me parece que la Facultad de Arquitectura, y también hay otros centros de estudios que están trabajando, pero en general coinciden que hay una feminización de la olla común como espacio organizacional, ¿no? Y acá uno podría pensar en múltiples factores, ¿no? De por qué las mujeres se han reunido alrededor de las cocinas para entregar una solución colectiva a sus problemas individuales, gestionando recursos, organizando el trabajo de grupo, creando redes comunitarias de cooperación, etcétera, etcétera. Claramente está cruzado y obedece a razones estructurales del patriarcado, como son la división sexual del trabajo en el espacio público y privado, la feminización de la pobreza en Chile, el importante número de hogares monoparentales liderados por mujeres, y que se concentra en su mayoría en las clases populares. Es un dato no menor que el 42% de los hogares hoy está comandado por una mujer, y que son las mujeres las que han salido del mercado laboral hoy en día y que no han vuelto, ¿no? A diferencia de los hombres. Y que es una situación que uno a grandes rasgos pensaría que no ha cambiado, no ha variado mucho de lo que podríamos encontrar con las ollas comunes de los 80, ¿no? De donde también hay una feminización grande de la organización de la olla común, donde hay una feminización profunda de lo que es la pobreza, donde son las mujeres las que están a cargo de sus casas, que son familias monoparentales o son familias extendidas, es la abuela, es la tía, es la mamá que viven juntas en la casa, es la vecina que te cuida a ti cuando tu mamá sale a trabajar. O sea, hay una experiencia de lo que es la maternidad o el maternazgo que es muy distinta a lo tradicional que nos quieren instalar, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija.
No obstante, y tomando en consideración todos estos antecedentes, a mí me parece importante en este punto relevar la politización de lo privado que se genera en estas cocinas populares. Y a su vez reponer el valor del trabajo doméstico y reproductivo como una pieza fundamental en la economía de las familias, pero también en la economía del país. Porque es cuando falla la inserción productiva, términos clásicos, y yo creo que ahí la economista feminista podrán decir mucho más de lo que yo alcanzo a entregar acá, pero también es cuando falla la inserción al mercado laboral, es donde ¿cómo se llama? La economía reproductiva adquiere un peso fundamental. Y en este caso, que también lo documentaban estas economistas del PET, es que, por ejemplo, son soluciones colectivas, desde la polla con el vecindario, ¿no? Es tener huertos en la casa, es tener gallinas, es tener... por ejemplo, que hemos visto mucho también, el cocinar y vender, el hacer los panes, el pan con masa madre, bueno, en algunos otros sectores, pero es hacer la empanada, hacer el pan, venderlo. O sea, cómo la economía reproductiva empieza a tener un carácter fundamental cuando se imposibilita, en este caso, no producto por una crisis económica propiamente tal, sino producto de un trastocamiento en la imposibilidad de acceder al mundo del trabajo producto de la pandemia, el trabajo reproductivo, el trabajo de la casa, adquiere un lugar fundamental, ¿no? Entonces, como un ejercicio reflexivo para repensar los binarismos, ¿no? Y observar, ponernos los anteojos del género y ver más allá de esta división de lo público y lo privado y decir, es que la olla común reproduce, que las mujeres estén en las cocinas, que estén cocinando. Bueno, pero ¿por qué eso esencialmente tiene que ser negativo? O sea, entendemos, yo creo que todo el mundo entiende que bueno, que sí no es elección y que eso está mediado por relaciones de poder, obviamente, pero de alguna forma repensar en eso, no poder mirar aquellos lugares donde el tiempo de la vida transcurre, porque en las cocinas no solamente se transmite, no solamente se cocina, se transmiten experiencias, se transmiten memorias, se transmite saber y se construye comunidad. Y eso es profundamente político, y uno lo puede aquí a ver en los barrios, donde muchas vecinas nos dicen, anda como, ahora ya empezamos con el apruebo, entréganos propaganda para empezar a repartirla a los vecinos, ¿cómo hacemos con esto, no? O sea, hay una organización súper potente que es profundamente político. No en todas las ocasiones, mucho eso no sucede, pero hay un salto cualitativo, ¿no? En pensar un problema ante una situación que es individual, pensarlo en el colectivo. Y con esto me gustaría como subvertir de alguna forma, o proponer subvertir los binarismos, ¿no? Salir de que muchas veces en los estudios de género nos quedamos muy atrapados en eso, y pensar mucho más allá. Pensar que por qué necesariamente, porque esto a priori significa que el trabajo reproductivo vale menos, ¿no? ¿Por qué no reposicionar y retomar y reponer la importancia que tiene eso en el mundo, en nuestras economías, en lo político y en la participación social? Porque la memoria del hambre y de la represión y de los allanamientos está tejido junto a las memorias de la resistencia, la organización y la dignidad. Y esas memorias se han transmitido acá, como lo hace Kelly mientras cocina tallarines con salsa, mientras lo hace otra vecina acá en la población La Valleja mientras prepara arroz con jurel. Son memorias que se van transmitiendo. Y esto ya para cerrar, no quisiera proponer con estos mecanismos simplistas, ¿no? Entre el pasado y el presente, pero sí dar cuenta de una cierta transmisión intergeneracional, de las memorias de la resistencia colectiva en las poblaciones del Chile dictatorial. Y a modo de apuntes para continuar pensando en cómo aquellas memorias subterráneas surgieron de alguna forma en estas expresiones de organización social y territorial. Lo que sí nos ha demostrado esta experiencia, creo yo, al menos desde donde yo me sitúo, es que la organización poblacional, lo que nos ha demostrado la organización poblacional es que hasta el momento es que ante la remota o cercana posibilidad de vivir nuevamente esa experiencia traumática, de vivir el hambre, levantar las ollas comunes al calor del sentido comunitario que se recuperó y se reapropió por la revuelta, resultó mucho más natural de lo que podríamos haber pensado. Eso. Muchísimas gracias, Javiera, por tu exposición.
Yo creo que, o sea, como partiendo para abrir un poquito la reflexión, claro, cuando pensamos justamente en las resistencias a la dictadura, estamos pensando, se nos viene este como parangón que uno puede hacer con lo que está pasando ahora, o sea, dos momentos históricos totalmente distintos, pero de enfrentar una crisis y de cómo han sido las mujeres justamente quienes han liderado esa resistencia, o sea, o esa búsqueda de soluciones, como dice la Javiera. Acá también en Iquique lo hemos visto muchísimo, y de cómo también las propias mujeres me carga el concepto de empoderarse, pero, o sea, como en ese sentido que a veces llega a ser un poquito muy liberal, pero de asirse de esta participación que están desarrollando, de querer documentarla, o sea, ellas quieren que le saques una foto cuando les vaya a sus juntas vecinales, quieren hablar de esto, quieren contarlo. Y desde ahí les quería como abrir la palabra a ustedes, que desde la historiografía, desde estos mismos espacios, de poder dialogar justamente, de poder analizar desde la perspectiva o sea, desde esta óptica de analizar el pasado reciente y el presente que estamos viviendo, cómo poder aportar también a una discusión que se extienda más allá de la academia, porque justamente estamos viendo cómo las mujeres despliegan acciones, despliegan saberes que están como prácticamente instaladas en el ADN. Esa naturalidad con que se dio el surgimiento de las huellas comunes, casi como un sentido común. Entonces, ¿cómo aportarles desde ahí, desde la opinión de ustedes, de la mirada de ustedes, a este fenómeno, a las mujeres del presente? Así que, bueno, voy a partir para volver a la ronda. Bueno, yo creo que Javiera da cuenta de muchas de las cosas que estás planteando y que hacen mucho sentido en este vínculo pasado-presente. Y hay dos o tres cosas que me parece muy importante de insistir en ese sentido. Primero, sí, tal vez lo primero que quisiera plantear es justamente esta necesidad, ya para los historiadores y para la academia, es superar este binarismo y este esencialismo, donde además nosotros suponemos, como decía yo también al comienzo, en que hay ciertas tareas que son además asociadas a las mujeres y que esas son menores. Por lo tanto, hay una subordinación de cuestiones más importantes y menos importantes, o casualidad, digamos, que las que hacen las mujeres son menos importantes. Yo creo que eso, un ejemplo muy notable es el que da Javier a propósito de las ollas comunes, porque nadie podría decir hasta la altura de que eso no es importante como motor de la organización social, pero también de supervivencia, que además, dicho sea de paso, la supervivencia es tremendamente trascendental cuando no tienes que comer y tienes que sostener no solo, además esa es la gracia también de las ollas comunes, no solo tu familia, sino que al colectivo. Y creo que en ese sentido, yo creo que ahí también tenemos hemos caído en el defecto todos, y nos incluyo las mujeres, también desde la academia y la sobreintelectualización de repente de ciertos fenómenos, de que, claro, como cocinar es una tarea menor, que lata que la hagan las mujeres. La verdad es que no veo por qué pensaba en Bojales, porque eso va a ser menos importante que los hombres hagan su principal socialización y discusión y debate jugando a la pelota, digamos. O sea, no me parece que sea mucho más... tampoco quiero denigrar el juego a la pelota, digamos. O sea, creo que son actividades que pueden ser tremendamente relevantes, sobre todo porque ahí pasan otras cosas, como bien relata Javiera. Yo creo que en ese sentido no lo miraría en menos, y eso da cuenta de un fenómeno que estamos viviendo hoy día, y que es que esa lucha por la sobrevivencia la dan sobre todo las mujeres, no necesariamente únicamente las mujeres, pero evidentemente hay un rol, y también porque tiene que ver con esa idea de que suponemos que son las mujeres las que están en las ollas comunes, incluso más allá de si es verdad o es mentira, digamos. O sea, está esa... que hay una memoria efectivamente transmitida generación por generación, porque eso quiere decir que había una necesidad permanente y una capacidad también de organización permanente, porque uno podría decir también que si nos vamos a los esencialismos,
las mujeres son sujetos pasivos, entonces es decir, hay una crisis, entonces, ay, no sé, que alguien haga algo, no sabemos qué hacer, y eso no ha ocurrido nunca, digamos. Entonces, creo que eso tiene valor. Tiene valor porque también creo que, tal como decía Javiera, no podemos pensar tampoco esta crisis sanitaria sin pensar el 18 de octubre, porque cuesta también imaginarse haber encontrado tal vez a la población tan organizada como la dejó el 18 de octubre. Tal vez se habrían organizado igual, pero yo me he hecho esa pregunta todos estos meses, digamos, si hubiese sido lo mismo o no, si hubiese sido un 18 de octubre de por medio, donde la gente se volvió a hablar en los barrios, se volvió a juntar, se volvió a encontrar. Cuestiones que en realidad tal vez también hay sectores de la población donde eso ocurre permanentemente, pero fue mucho más transversal. Tener al vecino que además te compre lo que haces, por ejemplo, para vender, y eso fue un fenómeno que por lo menos acá en mi barrio se instaló antes de la pandemia, se instaló post 18 de octubre, el de vender y comprarle al vecino que hace el pan, que vende la almendra, el maní, qué sé yo, porque es una economía, o sea, porque hay otra dimensión de la economía. Yo creo que los economistas van a tener que estudiar eso en algún momento también. Entonces son esos fenómenos que son bien interesantes. Otro aspecto que me parece tremendamente importante, lo que hemos estado discutiendo acá las tres, es justamente desmontar, o sea, de cómo también estas memorias del hambre vienen a recordarnos y a poder hablar, y a todo nivel, o sea, cuando digo a todo nivel, incluso en la televisión, a hablar de que esta crisis económica se parece a la de la dictadura, cuando en circunstancias durante todos los 90 nos transmitieron esta idea del éxito económico de la propia dictadura y los gobiernos de la transición, cuando en realidad en la mayoría de la gente, y no hay que escarbar mucho, pero hay que preguntarle cuál es su experiencia sobre el hambre, la miseria, el horror a la cesantía, y no es de ayer ni anteayer o de nunca, sino que es de los años 80 sobre todo, de principios de los 80, pero también en los 70, y ahí hay una memoria que estaba absolutamente sumergida, porque incluso nosotros creo que habíamos concedido hablar mucho más de las víctimas del terrorismo de Estado, o sea, preferir hablar de esto, por razones obvias, digamos, porque es muy dramático, pero que si uno se daba un poco a la tarea de indagar un poco más lo que estaba tanto o más presente, incluso en las nuevas generaciones, esa memoria de la miseria, porque también es una memoria que aterrorizaba más, porque como que esa sensación de que eso podía volver a ocurrir, incluso tal vez de manera más probable que una represión desmedida. Bueno, podían ocurrir las dos cosas finalmente, nos demostró la vida, pero creo que en la sensación de la gente, digamos, hasta hace 2 años atrás, creo que eso estaba más presente. Entonces, me parece muy bien poner en tensión esas cuestiones. Yo solo agregaría como para dejar de tarea, dado el entusiasmo para la gente, recomendar una película que mis estudiantes se ríen porque la recomendé tanto que me terminaron haciendo caso, que es Cabros de Mierda, que precisamente nos lleva a esta memoria, y tal vez es precisamente una de las primeras películas de esta época que nos transporta a los años 80, a las ollas comunes, a la pobreza y a la feminización de la lucha contra la dictadura, pero la lucha entendida desde la sobrevivencia hasta las protestas, digamos, o sea, no solo, o sea, entendiendo la sobrevivencia también como lucha. Cabros de Mierda da cuenta de una ciudad de mujeres, casi no hay hombres en esa película, hay mujeres y hay niños, y donde precisamente tienen que darse la tarea de sobrevivir en medio de la represión y del hambre. Yo creo que ese es el Chile que hay que volver a mirar. Como decía, bueno, Javiera traía a colación algunas cifras. Bueno, la cesantía, yo por primera vez en la vida lo escucho hasta en la televisión, que nunca hubo tanta cesantía como el año 82, que además fue más que la que hay en este minuto en medio de una crisis sanitaria. Entonces, yo creo que vivimos en ese sentido también un periodo bien interesante que nos permite mirarnos en un espejo no tan lejano, pero en el que no nos habíamos querido mirar, pero también yo a veces lo entiendo, porque cuesta, pues si no es un recuerdo bonito haber pasado hambre y miseria, o que tu papá trabajara en el PEM o en el POG, o sea, son memorias que duelen muchísimo. Y bueno,
ahora la pandemia nos ha venido a recordar que eso fue parte de nuestras vidas. Gracias, Carla. Gina, Javiera. Yo, yo creo también que es una de las preguntas que ya se están haciendo desde otras áreas de ciencias sociales y que lo están encuestando, lo están ya evidenciando, va a salir mucha investigación y creo que justamente la historiadora debemos poner y por eso felicitaciones, Javiera, que estés preocupada de eso, porque creo que son preguntas que de repente no es para segmentar, que lo va a hacer más bien otro, puede ser multidisciplinario, pero nunca perder el norte de la historia, porque si hablamos de lo que son las ollas comunes, hay que recordarse que esto es parte no solamente de una realidad de América Latina, sino que ha sido parte de las crisis y recordar aquí mismo en Chile en los años 30, las fotos que hay fabulosas de mujeres también en las ollas comunes para la crisis del 29, el 30, y como uno diría en los 30, qué mujeres eran las que estaban ahí, porque principalmente también se tenía que ver con lo que eran las organizaciones sindicales, gremiales, pero aparecen fotografías de mujeres en unas ollas enormes frente a la crisis, y después también la olla común se toma como un elemento para lo que significan las huelgas, los paros de los gremios, etcétera. Pero ¿por qué las mujeres se instalan? Es la gran pregunta. Y eso también se ha hecho desde la historiografía española. Ahí está Thelma Kaplan, está también la María Luisa Tarrés, que hablan sobre este tema, las dos de diferentes maneras, una apelando a que hay una conciencia femenina relacionada con esta idea de la sobrevivencia, tomarla como una lucha, y justamente podría haber alguna la crítica de esencializar esa labor de las mujeres, la sobrevivencia. Entonces cada vez que hay crisis ellas van a asumir ese rol y hay que legitimarlo. Desde el otro lado, esta red es más interesante en el sentido que se preocupa, la pregunta es ¿qué prácticas se dan, como bien lo decía la compañera acá, dentro de ese espacio de formación de la olla común? ¿Quién parte con las ideas? Y acá, si es de parte de una memoria de aquella que lo tuvo ya de experiencia, o que la abuela le contó cómo se organiza cada proceso, quién toma las decisiones de cómo comprar, cómo... Hay todo un tema que también recuerda a las ollas comunes que se hacían dentro de las tomas de terreno, que yo eso lo investigué más, y cómo también las mujeres traspasaron el tema solamente de la producción de la comida, sino también la compra, la distribución, porque iba asociado también con el comprando juntos, que fue también en los años 80 y que ahora se está haciendo mucho y traspasa los sectores populares. Yo creo que ese es un tema bien interesante de cómo en las asambleas territoriales en otros lugares la olla común y el comprando juntos y una alimentación, que la precarización ya no es de los sectores solamente populares, sino que esta clase media que se mueve entre el endeudamiento y relacionarlo con el sistema económico actual. Pero también se pregunta uno ahí qué prácticas, la solidaridad, la gestión, la eficiencia, qué medidas, quién hace qué labores, es donde hay que, y cómo el poder, la toma de decisiones, es igual o no a lo que podría pasar en una organización partidaria, a una organización con estructura jerárquica, o el tema de las vocerías, es decir, como la orgánica interna, ¿ya? Por toda la tradición partidaria, pero no así aquellas que, por ejemplo, yo veo de las nuevas generaciones feministas, que hacen la discusión de que no queremos reproducir lo mismo que los partidos o los movimientos mixtos, donde los hombres al final toman la vocería y ya están haciendo solamente la labor de la producción y del aseo, etcétera. Entonces las dinámicas también son atravesadas por generaciones, por clases sociales. Entonces
Y yo también le pondría el tema del territorio, es decir, lo que pasa en Concepción, en algún barrio, no es lo mismo que pasa tal vez en Recoleta, y de ahí la importancia para mí de las historias locales. Y sobre esto de, como que decía Carelia, de cómo esto lo llevamos, justamente estas acciones de conversatorio que son más públicas, la idea cómo se descentralizan y se pueden llevar a otro escenario. Y no solamente nos estemos escuchando el mundo de que investigamos o que tenemos trabajos, sino que también la escucha y la retroalimentación, que para mí es importante, es decir, cómo mujeres de 70 años están viviendo esta experiencia actual, cómo la están viviendo aquellas de 60, de 50, y no necesariamente que fueron actoras tal vez de lo que pasó en los años 60, 70, pero lo escucharon, es decir, vieron que hubo ollas comunes, se supo que habían comprando juntos, algunas se están recordando lo que era la JAP, mucho en estos momentos, por el tema de la distribución, cuando vino esto del paro de los camioneros, hubo todo un recuerdo de lo que significó el paro y como pregunta, ¿qué vamos a hacer si viene realmente el desabastecimiento? Entonces, pero son contextos diferentes. Entonces ahí uno tiene que hacer, en historia es tan importante eso porque ponemos esta idea de que son estructuras que continúan, pero tienen cambios dependiendo de los contextos. Entonces no podemos decir, bueno, esto está pasando lo mismo que la unidad popular, y entonces vamos a tener una unidad popular, y el discurso que yo siento que es muy facilita de pensar que lo que viene va a ser así una especie de unidad popular. Yo creo que ahí es donde el aporte que podemos dar. ¿Javiera? Sí. Yo creo que una de las cosas, como tomando lo que planteaba Carla también, y bueno, Gina, que cuando yo el tema del hambre lo vengo pensando hace un montón, o sea, bueno, y Carla sabe, desde mi tesis de magíster, cuando he entrevistado a las militantes del Frente, ¿no? La memoria del hambre ha surgido. Y surgió sin buscarlo, ¿no? O sea, como una persona que es capaz de hacer una acción tremenda con toda la mística y con todo el peligro y de vivir en la clandestinidad, en el momento de la narración, ¿no? De la entrevista, se quiebra al recordar que pasó hambre. Otra militante no se quiebra en ninguna parte del relato, pero sí cuando recuerda tener que ir a la olla común para poder alimentar a su hijo. O compañeros militantes, también entrevistados del Frente, que recuerdan cómo uno de sus compañeros se desmayaba del hambre en una acción, cómo ir a una casa que eran ayudistas, ¿no? Que les prestaban en la casa para reunirse, veían a la mujer pobladora tener que alimentar con un poco de vino a su hijo para que pudiera dormir porque no tenía leche y si despertaba lloraba. Entonces, esos relatos que surgieron cuando yo no pregunté, para mí me marcaron. Y dije, chuta, acá hay algo, ¿no? Y cuando estuve en Argentina estudiando, la Sandra Raggio, que es una investigadora allá, habló de la necesidad, no, en una clase, ¿no? Habló, sí, como de la necesidad de tener que pensar el hambre como trauma social que no ha sido lo suficientemente abordado a partir de su crisis del 2001, ¿no? Y ahí, bueno, yo empecé a pensar sobre estas cosas, y ya al momento de la pandemia fue como, wow. Y yo ahí difiero, no sé, tal vez por mi propia experiencia de vida e investigación, pero yo creo que hay que tener como cuidado por disociar a priori la diferencia entre partido político y organización social o feminista, ¿no? Porque acá, al menos en la olla común donde yo estoy, trabajan en la gran mayoría de forma no dividida, ¿no? Tanto los comunistas o los socialistas, los vecinos, grupos feministas, incluso libertarios, en la organización. No siempre hay una división tensionada, ¿no? O conflictiva. Y lo planteo también como para pensar estos temas en la complejidad que significa la organización barrial y vecinal. En la olla común en la que yo participo, que en una población más golpeada por la pandemia que en Recoleta, estamos los comunistas, los libertarios, el vecino que es UDI, la vecina que participó en la olla común en los 80, y podemos dialogar y construir comunidad a partir de ahí.
es mucho más complejo de lo que nos serviría a nosotros como investigadores sociales o desde la historia o desde el género, que lo hace más complejo para investigar, ¿no? Después. Y otra de las cosas que también, bueno, la Clarissa Hardy lo trabaja bastante, ¿no? Es de la especificidad que han tenido las ollas comunes en relación al momento, al lugar que han ocupado en la historia, ¿no? Y ella hace la diferencia, bueno, las ollas comunes de los 80 son distintas por X motivo, tales características, las ollas comunes de los 60 a las ollas comunes de los 30. Yo creo que cuando pensemos en el futuro, estas ollas comunes, esta experiencia tendrán otras características, y que claramente está mediado por la pandemia, y por el endeudamiento de la pobreza, que también es una realidad, ¿no? El extremo morosidad que ha tenido la bancarización de la pobreza como política económica que tuvo el país durante la transición, y que lo hace un factor muy distinto, ¿no? Las familias pueden comprar mercadería muchas veces porque lo sacan a cuotas. Entonces eso, bueno, lo hace más complejo. Y yo creo que ya como para tenerlos para antecedentes, para pensar después. Pero otra cosa que no sé si ya me voy de mucho con el tema, pero por la presentación de la Carla también, y de la inserción de las mujeres en el espacio, en el movimiento de derechos humanos, y también lo que lo plantea la Gina, yo había anotado unas cositas, que una de las cosas que nosotros podemos encontrar acá en Chile, porque nuestra dictadura, bueno, duró tantos años, que hay generaciones que comparten, por ejemplo, no solamente ser, que tú decías, Carla, como militante de las agrupaciones de derechos humanos, teniendo una militancia previa, sino que también hay gente que transita entre las distintas como políticas, ¿no? Ya sea de una militancia mucho más radicalizada, como también de los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, yo me he encontrado también en las investigaciones como mujeres que fueron hijas de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que militaban desde muy pequeña con la mamá en la agrupación de derechos humanos, después pasan a formar parte del Frente, y también fueron detenidas y presas políticas, y también son víctimas. Entonces comparten una complejidad en su propia experiencia de vida que muchas veces no está resuelta. O sea, soy víctima, pero también soy hija desde a dónde me paro, que lo hace mucho más complejo de quizá el caso argentino, donde hijos significa algo súper acotado, ¿no? Hijos de. Y acá ser hijo también puede ser militante, también puede ser víctima, también puede haber sido militante de las agrupaciones de derechos humanos, pero tomar una AK, o ir a poner una bomba, ir a botar una torre. Entonces, como que, y tener en cuenta que las mujeres transitaron en todos esos espacios, al menos en lo que yo he podido documentar, y lo que tú dices muy bien, y Gina también lo repone, ¿no? Que no siempre es sin tensiones, ¿no? Sobre todo cuando planteamos y vemos los partidos políticos, vemos las militancias políticas en partidos políticos que son mucho más clásicos, como lo plantea Gina, como puede ser el PC. Me imagino que cuando uno trabaja el MIR o otro espacio de organización, la complejidad también debe existir, ¿no? En transitar entre uno y otro espacio. Pero eso para que no se me quedara ahí anotado. Para que vayamos cerrando, no sé si quieren agregar algo más. No, yo creo que ya agradecer la invitación y entender esto también, recojo las palabras de Javiera, que hay que verlo en su dimensión más compleja. Efectivamente, creo que, no sé si es una particularidad de las mujeres en Chile, pero ya que estamos en esto de pensarlo desde lo social, de lo político, desde la categoría de víctima, de defensor de derechos humanos, todo eso mezclado, porque en verdad la gente no se separaba ni se disociaba, sino que efectivamente podía estar en más de un espacio. Creo que una discusión que tenemos pendiente en la historiografía también tiene que ver eso, con no disociar lo social de lo político, porque en verdad por lo menos en los 80 no lo estuvo. Pero bueno, eso, y creo que da para mucho el tema, pero yo creo que ya es hora de agradecer la invitación, estuvo muy interesante. Así que bueno, no importan los problemas técnicos porque va a quedar registro de esto, así que nada.
Sí, lo vamos a compartir por el canal de YouTube de UTA Patrimonial y en el Facebook. Y bueno, también se les agradece mucho a ustedes por la disposición y por haber participado. Espero que podamos volver a encontrarnos. Siempre es tan necesaria la reflexión pasado-presente y sobre todo con compañeras que sabemos que no solamente nos encontramos en los espacios académicos, sino que también en muchos otros frentes, partiendo por esta trinchera. En muchos otros. Javier, Muchas Alina, para que gracias. No cerremos. solo agradecer la instancia y el debate, y nada, no, nos veremos en próximas ocasiones. Exacto. No, genial, porque uno también nos está desde fuera, también estamos en la pandemia, también estamos confinadas, unas más que otras, como Javiera que está ahí instalada. Entonces, alimenta el alma, alimenta también, y que esto ojalá se reproduzcan, lleguen preguntas, bueno, ahí tú contarás. Y así como otras también que se creen otros espacios, porque hay muchas historiadoras de diferentes generaciones construyendo, haciendo historia de diferentes espacios. Así que muchas gracias y salimos adelante como siempre, pues sí, la tecnología en todas partes salimos igual. Soluciona todo. Va a ser compartido y ahí lo vamos compartiendo y fue para mí muy agradable escucharla y estar acá. Así que nada, un abrazo a todas. Y Carla, te mando muchos abrazos porque Marian, que el apellido siempre me complica. Sí, es impronunciable, María. Ella David. trató de conectarse, me dio cuenta que algo pasaba y ahí le dije yo, no, va a estar después, pero me dice que te mande saludos, muchos saludos a ti, Carla. Un gran abrazo para Marian también, aquí lo dejamos grabado. Bueno, pues, estimadas, muchas gracias una vez más por participar. Entonces vamos a difundir ahora esto en nuestras redes sociales y nada, nos encontraremos, espero, en un futuro próximo. Un abrazo. Abrazo, a las 3. Chao, Carelia, gracias. Chao. Chao, chao.